Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien, y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy continuaremos con nuestro curso de trading, y hablaremos sobre qué es el análisis técnico. Comencemos. El análisis técnico es una forma de analizar los mercados financieros para tratar de predecir el valor de los precios, valiéndose para ello de los precios pasados, y de diversos análisis que tienen que ver con indicadores, análisis chartista o gráfico, tendencias y volúmenes de precios. Por lo dicho, el chartismo es una parte integrante del análisis técnico, siendo este último un concepto más abarcador. Los precios conforman diversas figuras, con determinados nombres, que conforman patrones, y a través de dichas figuras uno puede acceder a la probabilidad que tiene un precio de seguir una tendencia, o revertirla. El término patrón gráfico se refiere a la formación de una figura con cierta regularidad. Esta repetición brinda información acerca de un comportamiento, en este caso de los precios de un activo financiero. Es importante destacar que el análisis chartista se basa en tres premisas. El precio lo descuenta todo. Significa que el precio refleja la actitud de los inversores al comprar o vender un activo determinado, sin importar las causas, ya que los precios indican la consecuencia de ese accionar inversor. Los precios se mueven en tendencias. Significa que los precios van marcando una tendencia, que el inversor trata de averiguar para ver si esa tendencia se está agotando para revertirse, o puede continuar. La historia siempre se repite. Esto significa que la historia se vuelve a repetir, y esto se refleja en los precios. Antes de hablar de las figuras de precios, es importante abordar el tipo de gráficos principales que se utilizan para analizarlas. Gráficos de líneas. Un gráfico de líneas es la representación de los precios a lo largo del tiempo, considerando para ello los precios de cierre. Al unir los diferentes precios se forma la línea que da forma a este tipo de gráfico. En un gráfico de barras, cada barra vertical representa un periodo de tiempo, y también informa el recorrido del precio en ese tiempo, teniendo en cuenta lo siguiente. Precio de apertura, se indica con una línea horizontal, hacia la izquierda, partiendo de la barra vertical. Precio de cierre, se indica con una línea horizontal, hacia la derecha, partiendo de la barra vertical. Precio máximo, viene dado por el extremo superior de la barra vertical. Precio mínimo, viene dado por el extremo inferior de la barra vertical. Si usamos colores convencionales como verde y rojo, cuando las barras están de color verde significa que el precio ha subido en el periodo de tiempo analizado, y si están de color rojo, es porque el precio ha disminuido en dicha jornada. Los gráficos de velas comenzaron a utilizarse en el Japón en el siglo XVII, con el fin de poder predecir el precio del arroz. En este tipo de gráficos tenemos los precios representados por velas. Aquí tenemos los cuerpos de las velas y las sombras superiores e inferiores. La base inferior del cuerpo de la vela, en una vela alcista, es el precio de apertura, y la base superior el precio de cierre, siendo las sombras inferior y superior de dicha vela, los mínimos y los máximos alcanzados en dicha jornada. La base superior del cuerpo de la vela, en una vela bajista, es el precio de apertura, y la base inferior el precio de cierre, siendo las sombras inferior y superior de dicha vela, los mínimos y los máximos alcanzados en dicha jornada. Si te ha gustado este video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo video.